precisamente en su imaginario. ¿Cómo se le vende a la clase política, que es la principal responsable de eso y la que pareciera hoy, desde el punto de vista narrativo, no tener ninguna intención de un pacto de convivencia, sino de una... Unos hablan de una transición ordenada y los otros avanzan a lo que va a ser la juramentación del presidente Nicolás Maduro? Es que cuando yo me refiero a pacto de convivencia no estoy hablando de pacto de cúpulas, no estoy hablando del acuerdo secreto, no estoy hablando de unos tipos reunidos en Doha o en Barbados tratando de hacerse un traje a la medida sobre un papel. Cuando yo hablo del pacto de convivencia estoy hablando de algo que existe, a lo que estábamos haciendo referencia hace minutos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el pacto de convivencia, ese es el acuerdo de convivencia entre los venezolanos, la Constitución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regresar a la Constitución, volver a la Constitución. Creo que eso, más una disposición a un diálogo político que, por cierto, prenda las luces altas. O sea, no solamente esté viendo lo que va a ocurrir el 10 de enero o en Semana Santa o en Carnaval, sino que entienda que la clave del futuro está en una palabrita llamada sostenibilidad. ¿Es sostenible un gobierno sin votos? ¿Es sostenible un gobierno sin acceso al crédito internacional? ¿Es sostenible un gobierno sin acceso al crédito interno porque no existe? ¿Es sostenible un gobierno cuyas bases saben qué fue lo que en realidad ocurrió el 28 de julio? No pareciera. Ahora, la oposición, ¿es sostenible una oferta democrática sin el dispositivo político que intermedie precisamente entre el pueblo que quiere cambio y el liderazgo legitimado por los votos? O sea, las claves de la sostenibilidad en uno y en otro aspecto son distintas, pero tienen que ser resueltas y no es posible resolver eso en el marco de una conflictividad exacerbada. ¿Cómo se resuelve la conflictividad? ¿Con un acuerdo palaciego? No. Se resuelve volviendo a la Constitución. Volver a la Constitución implica respetar al soberano, respetar el voto emitido por el soberano, pero también definir aquellas normas que permitan a todos los actores tener la certeza de que aquí no va a haber persecución, de que aquí no va a haber discriminación, de que aquí no va a haber criminalización de ninguna opinión, ¿no? Sino que va a haber el libre juego de las ideas. Yo creo que eso es demasiado importante y me recuerdas tú el tema de la ley Bolívar, ¿no? Imagínense ustedes pasado mañana un debate en otra Asamblea Nacional con otra correlación de fuerzas, donde los ganadores entonces inventen una ley donde hagan un retrato hablado de lo que es el chavismo y lo prohíban. Al 30% del país, prohibirlo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Eso no es cualquier cosa menos democrático. Bueno, lo mismo pasa ahorita. Entonces, repito, no está escrito en los cielos, no está determinado por ninguna escritura sagrada, no está determinado por la historia el que nosotros tengamos que vivir una confrontación terrible. Eso no está determinado. Por el contrario, lo que está ocurriendo es que el país masivamente votó por el cambio en paz y la comunidad internacional nos está diciendo, ojo, no es el Fondo Monetario Internacional, no es el Imperio, no es Trump, no es Elon Musk, no vale. Es Petro, es Lula, es la izquierda en la región. O sea, cuando hablan de bloqueo, uno dice, oye, pero ¿de qué bloqueo me estás hablando? Porque yo recuerdo a gente, altos funcionarios del gobierno, por ejemplo, hablando horrores de Pepe Mujica. Horrores, diciendo que era aliado del narcotráfico. Y tenías tú, pocas semanas después, a Pepe Mujica objeto de un homenaje continental en virtud de su situación de salud y del respeto que se le tiene. Yo recuerdo a altos funcionarios del Estado diciendo que Lula estaba fingiendo. Que era de la CIA. Y que estaba fingiendo el accidente que tuvo para entonces no ir a Rusia y perpetrar tal cosa contra Venezuela. Bueno, Lula anteayer tuvo que salir del quirófano por la situación ciertamente compleja de salud que enfrentó. Si eso se lo hacen a sus aliados, o sea, ¿qué me vas a estar hablando de bloqueo de ninguna naturaleza? Lo que hay que hacer es volver a poner los pies en la tierra, ubicar que lo que les está pasando dentro y fuera del país es consecuencia de su accionar y que si quieren volver a ser
en algún momento la oferta de redención social que hace 25 años fueron, bueno, tienen que actuar de manera distinta. Y yo creo también, repito, que más allá de la tendencia, estar pensando siempre en pactos palaciegos, aquí el único pacto de convivencia es la Constitución. A eso es a lo que hay que acudir. Revisamos rápidamente algunos comentarios por acá. Joan Quintero nos escribe, aquí llama al invitado a la oposición real. ¿Es la oposición que apoyó a Guaidó o la que apoya a Edmundo, que es muy parecida? Mira, yo llamo a la oposición que compite por el poder, ¿no? Si tú te puedes llamar oposición es porque te opones a algo, y te opones a algo y además construyes una alternativa, ¿no? Si tú te llamas oposición, pero formas parte, digamos, del decorado del poder, te podrás llamar como sea, pero eso no es oposición. A eso me refiero en realidad, con mucho respeto, por cierto. Domingo Vides por acá, buenos días. El pueblo venezolano demostró que quiere paz, queda demostrado con la masiva participación. Sería un error político no reconocerlo, pero también hay que observar que los candidatos impuestos por la militancia gubernamental no alcanzan sus objetivos. Coincido plenamente con ese televidente. Manuel Santiago por acá, buenos días, señor Chugo. Usted sigue en la línea de la oposición extrema, todo malo, nada bueno, pero sus análisis negativos atornillan más al gobierno y así tendremos chavismo por largo tiempo. Bueno, yo no me pongo ni acepto ni acepto etiquetas ni etiqueto a nadie. Por el contrario, yo he tenido durante toda mi actividad como dirigente social y como activista sociopolítico un norte, autonomía. Cuando he tenido que decirle cosas duras incluso a la dirección opositora, lo he hecho. Cuando he tenido que enfrentarme a las traiciones que desde el gobierno le han hecho a los más humildes, también lo hemos hecho. De eso se trata. Pedro José por acá, todos los venezolanos tenemos la misma inquietud con respecto a la elección del futuro, pero lamentablemente la oposición venezolana sigue inmerso en el cuento de la Caperucita. Lo peor es que pueden perder lo conquistado si siguen pidiendo sanciones que nos perjudican a los más desposeídos y ellos disfrutando con el dinero confiscado en el exterior. Tú sabes que ese es un tema del cual ahora no se puede hablar libremente, ¿no? Porque criminalizaron ese tema. Yo en lo particular, incluso cuando por azar asumí responsabilidades públicas de carácter político, siempre estuve en contra de las sanciones a la economía del país. Yo lo he dicho y lo dije aquí en alguna oportunidad, cuando por culpa de las sanciones aquí no había gasolina. Usted que me está viendo, alguna vez se quedó y tuvo que empujar su carrito. ¿Cuándo vio usted a Maduro empujando la camionetota blindada con sus escoltas? Nunca, ¿verdad? Porque la cúpula gobernante puede escapar al efecto de las sanciones. La ciudadanía no. Yo jamás estuve en eso. Pero, por cierto, hoy el tema tiene que ir más allá. El tema es cómo nos imaginamos una Venezuela de progreso y cómo trabajamos para que esa Venezuela de progreso sea factible. Yo creo que eso es indispensable y eso trasciende el marco de la conflictividad. Pero es factible, nos toca despedir lamentablemente. Ricardo Molina habla de la ley Libertador. Pregunta al señor Chugo, por favor, que lea la ley, que nos diga dónde dice que está eliminando a la oposición de la cual habla. Quiero saber dónde dice eso. Pero sí habla de precisamente de quienes están pidiendo sanciones. Y esa Venezuela, el proceso es factible. Por ejemplo, en estos días Leopoldo López decía, bueno, las sanciones inteligentes. Que hay que preguntar qué significa eso, ¿no? Pero ¿cómo compagina el progreso con un sector político que sigue pidiendo, bueno, sanciones porque no se corresponde el... Yo le diría al televidente que, mira, cuando se establece una ley y se dice tal cosa, el liberalismo, el comunismo, el fascismo, es pecado y quien opine de esa manera queda fuera de juego, bueno, corre un riesgo muy grande, que es ¿quién determina que eso es comunismo? ¿Quién determina que eso es liberalismo? Claro. ¿Quién determina que eso es fascismo? Es decir, ¿quién determina que la opinión sea delito? ¿Me entiendes? Entonces, eso es un tema que los venezolanos ya habíamos trascendido hace muchísimo tiempo. Alguna vez aquí, a principios del siglo XX, se prohibió el comunismo. Tuvimos que llegar nosotros, bueno, al año 68 para que después de todos los avatares el Partido Comunista fuera legalizado. Incluso participó en las elecciones del 68 con un aparato fantasma, con un partido fantasma, con el UPA. Si eso fue malo antes, es malo ahora. Si eso fue malo cuando se lo aplicaron a la izquierda, es malo que se lo apliquen a otro sector político también. Yo creo en una Venezuela donde los venezolanos tengan las opiniones que deban tener, que quieran tener y que puedan debatirlas y que gane aquel que saque más votos, no aquel que tenga más armas. Claro, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es una opinión y otra cosa es pedir sanciones. Son dos cosas distintas. Una cosa es opinar y otra cosa es pedirle a un país que sancione a Venezuela.
Fíjate, yo eso lo debates con quien esté a favor de eso. Ese no es mi punto. Mi punto sí es que criminalizar la opinión es hacerle daño no solamente al adversario político. ¿Cuánto chavista no se ha visto perseguido desde el poder por tener una opinión distinta? Nos toca despedir. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jesús Chudo Torreal, a las 7:40 minutos. Gracias a quienes participaron en redes sociales. Seguimos con más al regreso.